Arratsaldeon ongi etorriak, hemen gaude pilatuta Mikel Aiestarari entzuteko. Gaur bukaera ematen diogu, ziklo eder bati, Forum Larramendi eta Forum Deusto Gipuzkoak diseinatu genuen ziklo hau, de la multiculturalidad a la multiciudadanía, eta sartu horretiken, etorri zaigu guregana gaur, Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales. Horregaitik lehenengo hitza berari emango diogu eta gero hasiko geraia zuzenean. Aurrera, Lide. Bueno, arratsaldeon, benetan eskerrik asko bai Forum Larrandmendiri eta bai Forum Deustori, hemen egoteko aukera eskaintzagaitik eta ikusten dudanez, Mikelen presentzia erakartzen du jende asko eta benetan pozgarria da zuen artean egotea. Plazer handia da eta garrantzitsua hitzaldi ziklo honetan jorratu duzuen gaia. Aniztasuna gaur egun onartuago dago diskurtsoan errealitatean baino. Eta horrexegaitik gai honi eustea berez da erabakiorra. Arruntena gaur egun asimilazioan oinarritzen den praktika da. Gehienok, toki gehienetan horrela interpretatzen dugu pertsonaren identitatea. Badirudi zaila dela bakartasunetik aniztasunerako bidea. Beraz, identitate bakar bat aldaezina, hiritartasun soila eduki genezake. Eta badirudi bat deklinatzen baino ez dakigula. Pero la realidad nos sitúa en ámbitos multiculturales, en donde la concurrencia de pautas diversas es inevitable. Tendemos a evitarlas, pero cada vez se nos imponen con más rotundidad. Además, como mínimo, la multiculturalidad exige una actitud de cautela, porque como su nombre indica, se refiere a la multiplicidad existente a la situación de hecho. Otra cosa es el multiculturalismo, que indica una práctica, estrategia o dinámica orientada a promover la multiculturalidad. Ante la multiculturalidad hay varias respuestas posibles. Dos, desde luego, son inadecuadas. En primer lugar, negar la multiculturalidad es querer negar la realidad, y la realidad persiste aunque cerremos infantilmente los ojos. Pero hay otra peor, que es denostarla. La multiculturalidad puede ser fuente de disgusto. De hecho, lo es para amplios sectores, porque lo ven como la base del relativismo intrínseco, acusándola como si todo tuviera el mismo valor. A veces es un discurso aristocrático, otras veces posee parte de razón, pero es una posición que resuelve poco, porque la multiculturalidad seguirá siendo consustancial a la diversidad que vaya asentándose en las sociedades por mero contacto de poblaciones y de culturas. Pero la multiculturalidad está para ser gobernada de la forma más sensata posible. En una sociedad como la nuestra, tenemos que conjuntar identidades nacionales y vieja pluralidad sociocultural con encajes políticos de gran complejidad. Y a situaciones complejas corresponden soluciones también complejas. Dentro de esta complejidad, aunque sugerente, parece difícil hablar de multiciudadanía. La ciudadanía ha sido y sigue siendo el bien preciado por excelencia de los Estados, como por ejemplo estamos contemplando en los últimos acontecimientos de Europa, en la que los Estados no han mostrado ninguna voluntad de organizar ciudadanías compartibles, ni con sus antiguas naciones ad intra, y no se atisba que tengan pretensión de articularla para las nuevas pluralidades que surgen con la llegada de las recientes inmigraciones. La ciudadanía es un bien escaso, y si hasta ahora ha tenido un desarrollo reducido, esperemos que puedan abrirse formas más respetuosas con la pluralidad básica de las sociedades. Estos últimos años hemos desarrollado en Euskadi una pertenencia por residencia, que no es una ciudadanía, para no caer en errores conceptuales. Pero no son solo conceptuales, son errores reales, porque la ciudadanía por residencia es compatible con la ciudadanía política de mediano. Si la nación dominante debería unilateralmente dejar de serlo para transformarse en un Estado plurinacional, lo que parece poco probable, una multiciudadanía requeriría unas transformaciones institucionales, actitudinales y afectivas que hoy por hoy no satisfacen. Y voy a terminar con una cita del escritor y pensador Eduardo Galeano. Y dice así:
son cosas chiquitas, no acaban la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Mila esker, benetan hemen egoteko aukera eskaintzagatik, eta Mikelekin uzten zaituztet. Eskerrik asko, zuzenean sarrera emango diogu, zuk aurkeztu zezu orain bai Mikel, eta horrela ja azera emango diogu hitzaldiari. Aurrera. Bueno, arratsaldeon guztioi. Neri tokatu zait hizlaria aurkeztea eta hemen zaudeten jende kopuruarengatik esango nuke oso beharrezkoa ere ez dela. Creo que la sala y el auditorio dice que no me toca decir muchas cosas de Mikel Ayestarán porque creo que es sobradamente conocido, y además creo que él mismo luego va a decir alguna cosa antes de empezar, pero bueno, creo que merece la pena decir que tenemos a una persona a la que tenéis ocasión de ver en televisión, escuchar en la radio y leer en los periódicos. Creo que estamos ante una manera, él se define yo creo como freelance en esto del periodismo, pero es una manera de abordar el periodismo, de estar en los lugares donde hay que estar, en este momento viviendo en Jerusalén, pero con un amplio recorrido en zonas donde suceden las cosas de carácter internacional. Periodista por la Universidad de Navarra, creo que nos dará hoy una visión interesante de lo que está sucediendo en el mundo del ISIS, del Estado Islámico o lo que ha sucedido en estos últimos 2 años y de cómo lo estamos construyendo y viendo conjuntamente. Creo que, como digo siempre, más importante que hablemos nosotros es directamente que le ceda la palabra, no sin antes agradecerle que esté con nosotros porque ha hecho un largo viaje para poder estar aquí. Beraz, eskerrik asko benetan Mikel gaur gurekin egoteagatik eta besterik gabe zurea da hitza. Eskerrik asko danoi etortzeagatik. Harrituta nago. Esateko, ez espero horren beste jende ikustea. Horrelako gai lehorra daukagulako aurrean, ez? Gai nahiko lehorra, nahiko gogorra, eta, bueno, benetan eskerrik asko etortzeagatik. A ber, zer egiten dugun. Ez naiz oso, ez da gustatzen eserita egotea, ez naiz eroso sentitzen, beraz nibiliko naiz. Printzipioz, hitzaldia erderaz egingo dugu. Hitzaldia bukatzen denean galderak egongo diren, euskeraz, erderaz, ingelesez. Bueno, ez dago arazorik, baina hitzaldia erderaz egingo dugu. Y bueno, lo que he preparado un poco para no irme por las ramas y para poder centrarme en un esquema, en un tiempo determinado y no irme por las ramas, es es una presentación. Vais a tener una presentación a las 2 pantallas y en la presentación estamos a punto de, se van a cumplir 2 años el mes que viene desde que se estableciera el califato. ¿Esto hace interferencias? Bueno, se van a cumplir 2 meses, o sea, 2 años el mes que viene desde el establecimiento del califato. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la irrupción de este grupo, cómo irrumpe, quiénes son. Esto no está bien, ¿eh? Bueno, cómo son, quiénes son, cómo actúan, cómo se financian, cómo trabajan y luego vamos a hacer sobre todo una cosa más de campo, ¿no? Con los últimos viajes que yo he hecho a las zonas que se han liberado donde ellos han estado operativos, ¿no? Sobre todo en Siria. No sé, es una cosa
bastante general para que tengamos todos una idea de cómo ha sido la evolución en este tiempo y para ver hacia dónde puede ir, ¿no? Que es lo que nos preocupa a todos. Esto genera muchísima inquietud, este tema, lógicamente, sobre todo después de los atentados en París y en Bruselas y la llegada masiva de refugiados. Es solamente en este momento cuando nos ha empezado a preocupar de verdad, ¿no? Y esto no se ha acabado. Esto está ahora mismo, ellos están en pleno proceso de transformación, diría, ¿no? Se están ajustando las costuras del califato ahora mismo. No sabemos lo que va a pasar, yo tampoco lo sé, no tengo una chistera para saber lo que vamos a tener, pero al menos vamos a ver por dónde pueden ir las cosas, ¿no? en el futuro próximo con esta gente. ¿Hoy día? ¿Vai? Bueno, Mikel Ayestaran, yo nací en Beasain en el 75, hace ya unos cuantos años, estoy casado, tengo niños, estudié periodismo y ejerzo el periodismo, primero en Pamplona y después también en Bilbao, ¿no? Fueron los dos sitios donde yo estudié. Como periodista he trabajado en Ceuta, el primer periódico en el que trabajé estuvo en Ceuta y mi abuela se murió pensando que me fui a trabajar a un faro. O sea, cuando decían, me he ido al faro de Ceuta, decía, ¿al faro? Y sí, eso todavía no lo tenía muy claro, pero bueno, la verdad es que es un gran periódico, no sé si lo conocéis, y Ceuta es un sitio peculiar. ¿Esto es mío o sí? ¿Podemos hacer con el otro micrófono igual, con el de mano? Perdón, Vale. Bueno, pues eso, empecé en Ceuta y es un sitio muy interesante donde desde luego fue mi primer contacto con el Islam, ¿no? Es donde tuve un contacto directo y bueno, mantengo muy buena amistad y mucha relación ahí. Del 98 al 2005 estuve aquí en Donosti trabajando en un periódico que igual conocéis, que se llama El Diario Vasco. Y después, en el año 2005 ya, pues bueno, pues empecé Del 98 al 2005 viajaba mucho viaje de mochila, mucho viaje de... Perdón. A ver si va mejor con esto. Hola, vale. A ver si va mejor con esto. Bueno, mucho viaje. Yo siempre he dicho que he llegado al periodismo desde los viajes. Yo primero he viajado mucho y después tengo el privilegio de poder trabajar en los sitios por donde he viajado, ¿no? Y la verdad es que viajando se aprende muchísimo. Me ha parecido una universidad de las más interesantes. Y desde el año 2005 trabajo como freelance, fundamentalmente con los grupos Vocento y con Euskal Irrati Telebista. Ser freelance al final es ser un trabajador autónomo. Tienes una vinculación de colaboración con los medios con los que trabajas, diferentes medios y punto. Pero al final eres un trabajador autónomo. Eso significa, lo que pasa es que utilizamos estas palabras que parece que eres no sé, freelance, ¿no? Parece que es, pero al final eres un trabajador autónomo como seréis muchos de los que estéis en la sala, ¿no? Y los países en los que he trabajado desde el año 2005 ya es una mezcla, ya no es viaje como hacía antes, que es lo que aspiro a hacer algún día, ¿no? Ya no viajo como antes, ahora ya esto no es viajar, ahora ya es trabajar, ¿no? Entonces he estado en Irán, en Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, bueno, pues una lista y más o menos pues procuro ir moviéndome y sobre todo volver a los sitios, ¿no? Porque me parece que es muy importante el trabajo del especialista, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? Y desde enero de 2015 pues cambié a Izarraitz, yo vivía en Azpeitia por el Monte de los Olivos y vivo en Jerusalén, que era el sitio donde siempre quise vivir y bueno, pues la verdad es que estoy encantado. Esto es un equipo, yo trabajo solo, yo soy un solo team, voy siempre solo y bueno, para el periódico pues es relativamente sencillo, para la radio, pero para la tele tiene sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo trabajo con pues ya veis, esto es lo que llevo yo siempre en la mochila, ¿no? La foto es un poco antigua quizás, las cámaras han cambiado, pero bueno, lo demás más o menos se mantiene. Todo el equipo siempre lo llevo doble, siempre tienes que llevar un equipo doble, sobre todo en determinados sitios donde trabajas, pues si tienes un problema en mitad de una ofensiva en Gaza, no puedes irte a comprar un ordenador al Corte Inglés, ¿no? Necesitas otro ordenador para trabajar o sea, todos los equipos son dobles y bueno, más o menos yo creo que todo lo que veis aquí se puede comprar en la calle, no llevo nada extraordinario, siempre son cosas que se puedan cambiar muy fácil, que no sean la última tecnología.
porque te puede dar problemas. Y bueno, lo único raro, pues arriba a la izquierda veis un satélite, que es también lo que utilizan los montañeros, por ejemplo, para poder transmitir desde los 8000, son satélites, y eso ahora ya también está son accesibles, ya no es como antes, ¿no? Se ha democratizado mucho. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Mikel Ayestarán, pero quería hacer esta pequeña presentación. Vamos a hablar de Estado Islámico, ¿no? Esta es su bandera, yo creo que ya la conocéis, y esta es la primera vez que yo vi su bandera real, ¿no? Siempre había visto la bandera en televisión, en los diferentes medios, en los vídeos que ellos editan, siempre la ponen, pero esta fue la primera vez que me la encontré cara a cara, ¿no? Y esto era en Palmira, que es una ciudad de Siria, liberada hace un mes, y yo la verdad es que cuando vi la bandera en vivo y en directo dije, joder, la bandera del Estado Islámico. Uf. Y bueno, pues, anteriormente la había visto en el Kurdistán, en la frontera que tienen ellos también ya marcan los territorios con banderas, y la verdad es que, bueno, me impresionó. Bueno, el grupo Estado Islámico no surge de la nada, no es un grupo que sale de la noche a la mañana, es una evolución de lo que teníamos antes en Irak, desde el año 2003, que nos acompañó en muchísimos telediarios, que era Al-Qaeda en Irak, ¿no? Esto es una evolución de ese grupo. Lo que pasa es que tiene diferentes objetivos que los que tenían antes. Ahora ellos, la gran diferencia que tienen respecto a lo que era Al-Qaeda, que era el nombre que nos sonaba hasta ahora, el gran grupo, ¿no?, de referencia en el yihadismo mundial, la gran diferencia es que ellos quieren marcar unas fronteras físicas. Ellos quieren tener unas fronteras y han empezado por Siria y por Irak, ¿no? Tienen esas fronteras, lo han conseguido, y tienen una bandera y la ponen ahí donde lo ocupan, ¿no? Han llegado en su máximo esplendor, llegaron a ocupar prácticamente la mitad de Siria y las provincias de mayoría suní en Irak. Tienen un líder, no es Osama Bin Laden, que es mucho más famoso, pero tienen un líder que se llama Abu Bakr al-Baghdadi, un desconocido que para la mayoría de la gente, que de la noche a la mañana pues se ha convertido ahora mismo en una de las cabezas más preciadas para Estados Unidos. Ofrecen $10 millones y es ahora mismo pues, una de las personas más perseguidas. De hecho, tienen la bandera. Ellos han trasladado también la Guerra Santa a lo que son las redes sociales, algo que en la época de Al-Qaeda no era así, ¿no? Ahora sí, ahora son súper activos y están constantemente haciendo propaganda a través de las redes. Y luego tienen un concepto también que sí aplicaban antes en Irak, que es el de la limpieza sectaria y el de la limpieza religiosa. O sea, ellos tienen no estamos hablando de un grupo de psicópatas locos que llegan a un sitio, no. Esta gente tiene un plan, esta gente tiene una agenda, esta gente tiene un programa y esta gente tiene muy claro quién y cómo hay que vivir dentro de las zonas que controlan, ¿no? Y lo aplican a rajatabla y desde el minuto 1, además, que es lo que más me ha llamado la atención. Cuando toman una zona, aplican a rajatabla un protocolo de actuación muy claro y o sea, no es algo aleatorio que hagan en un sitio o en otro, no. Tienen un protocolo de actuación muy claro. Pero bueno, aquí está Mikel Ayestarán el 29 de junio de 2014 en Irak, en Bagdad. El califato proclamado por el Estado Islámico es una amenaza para todo el mundo, no solo para Irak, que es lo que dice el Ministerio de Defensa aquí en Bagdad. Por eso, las autoridades locales esperan la cooperación internacional en su lucha contra este grupo extremista, que es una escisión de Al-Qaeda. En las últimas horas, el Estado Islámico ha proclamado el califato en las zonas que tiene bajo control, tanto en Siria como en Irak. La ofensiva del ejército iraquí sigue adelante un día más, pero hasta el momento ha sido incapaz de recuperar el control de ciudades como Tikrit. 29 de junio de 2014. No teníamos ni idea de lo que era esto, pero ni idea. O sea, yo estaba aquí en el hotel y vino un amigo iraquí y me dijo, oye, que han establecido un califato. Y yo, ¿califato? No tenía ni idea. Pero ¿cómo es posible que esta gente establezca un califato? Y entonces, pues, explicarlo en 40 segundos, pues era complicado, ¿no? ¿Quiénes eran estos tíos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué buscaban? Y fue la primera vez que nos tocó hablar del califato en la tele o en los periódicos, ¿no? Hasta ahora no sabíamos que lo iban a tener ellos en sus planes y fijaros, desde el 29 de junio la progresión que ha tenido esto, ¿no? Sí han evolucionado. Entonces ellos lo que hicieron básicamente fue avanzar en provincias de Irak y se hicieron, el ejército iraquí se desmoronó
y se hicieron prácticamente con el poder de ciudades como Mosul y Tikrit, que estamos hablando de ciudades de millones de habitantes, ciudades importantes, en una semana. Entonces fue un auténtico shock para todos, ¿no? Más conceptos generales de ellos. Ellos llaman, aparte de establecer un califato, llaman también a establecer lo que llaman la yihad internacional, ¿no? Y por eso llaman a los musulmanes de todo el mundo a matar al infiel, sea civil o militar. Son quotes, son citas de los discursos que hacen, ¿no? Cuentan al menos con 25.000 milicianos, dice Naciones Unidas. Se calcula que hay 3.000 extranjeros. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las cifras en todo lo que respecta a este grupo, porque hay un desconocimiento, yo diría que casi absoluto. La respuesta de Occidente fue desde el verano de 2014 establecer una alianza militar que lidera Estados Unidos. Ahora mismo no hay desplegados casi soldados en Siria, hay fuerzas especiales, pero no hay soldados, pero en Irak han llegado ya a los 3.500 americanos, ¿no? Ya el número está creciendo poco a poco. Y Washington asegura que ha matado a 10.000 milicianos del Estado Islámico. Como antes, yo todas las cifras las pondría entre comillas, ¿no? La efectividad de la alianza también. O sea, la gran diferencia que hay respecto a la política de George Bush es que ahora mismo Estados Unidos no pone tropas en tierra, tropas de combate. Es lo que nos han dicho hasta ahora. Esto podría cambiar. Otra cosa que me preguntan siempre, la financiación del grupo, ¿de dónde saca el dinero? Porque esta gente tiene dinero. O sea, yo los libros de texto que he visto en sus escuelas, es un detalle, pero me llama mucho la atención. Los libros de texto están muy bien. Son libros de texto en color, eso cuesta dinero. Y lo tienen en un pueblo perdido en Siria, ¿no? Con lo cual tienen red, tienen dinero y pueden hacerlo. Petróleo, controlan zonas donde hay petróleo y lo venden en el mercado negro. En su mejor momento llegaron a 40.000 barriles al día. Impuestos, actúan como un Estado que a sus ciudadanos les cobran los impuestos, les cobran la luz, el agua, servicios de recogida de basuras, como si fuera otro partido cualquiera. Después las ayudas del Golfo, que también es el eterno tema, ¿no? Saber si los países del Golfo están ayudando, no se está ayudando. Es la denuncia que hacemos todos, nadie tiene pruebas para decir que realmente Arabia Saudí o Qatar está inyectando dinero. O sea, parece lógico que están detrás de todos estos movimientos porque comparten, tienen la misma base religiosa, digamos, y el mismo enemigo común. Pero no hay tampoco no está en negro sobre blanco para poder acusarles así, ¿no? El secuestro y la extorsión. Esto es también un arma básica para ellos, ¿no? Para empezar, con familias sirias e iraquíes, que son los primeros que están sufriendo al Estado Islámico, ¿no? Y son los primeros que sufrieron sobre todo lo que es la plaga de los secuestros express, como pasa también en Latinoamérica, ¿no? Esto llegó también a Oriente Medio, sobre todo al comienzo, cuando establecieron el califato, y después pues los extranjeros, ¿no? Cooperantes, periodistas, cualquier persona que caiga en su zona y tenga determinado pasaporte se convierte o en una posibilidad de propaganda muy fuerte, si es estadounidense, británico o japonés, y se convierte en una posibilidad de obtener una gran cantidad de dinero si tiene otro pasaporte. Pero realmente nosotros, ¿cuándo nos hemos dado cuenta de quiénes son o cuándo nos han empezado a preocupar? Pues cuando empezaron a ser activos en Europa. Cuando empezaron con su califato, con sus cosas, ahí se estaban matando entre ellos, pues bueno, lo veíamos como, ya están otra vez los iraquíes, ¿no? Prácticamente nos habíamos aburrido ya de ver Irak en las noticias, ¿no? Pero cuando golpearon en París, en el supermercado Kosher, después hicieron 2 atentados en Túnez contra intereses turísticos. El segundo fue espectacular porque fue un yihadista el que bajó en mitad de una playa cuando la gente estaba tomando el sol y los acribilló en la playa. El derribo del avión de turistas rusos en el Sinaí, un avión también de gente que venía de estar en la playa y explotó en el aire en mitad del desierto del Sinaí. Y en la península del Sinaí hay que decir que está su grupo fuera de Irak y Siria, es donde más activos son. Y sin duda alguna la operación de yihad urbana en París fue espectacular. O sea, fue algo que no, absolutamente inesperado. Y la operación en Bruselas, ¿no? Que yo creo que era algo más esperado y que nos demostró a todos que los servicios de inteligencia pues hacían aguas por todos lados, ¿no? Esos han sido un poco los golpes más fuertes que han tenido.
Y ahora quiero que veamos este vídeo sobre el califa. Este es el califa. Y es la única vez que ha salido ante las cámaras. Por eso cuando hablamos también del juego informativo es que tampoco sabemos exactamente quiénes son y qué hacen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Es la wa única vez barakatuh. que ha dado un discurso así. وإن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوا. Su presentación ante su público en Mosul, después de conquistar Mosul, en Irak, y un poco pues lo que estaba anunciando al mundo era la responsabilidad que recaía ahora mismo sobre sus hombros, convirtiéndose en el nuevo califa, ¿no? Y desde entonces no hemos sabido más de él. O sea, prácticamente ni discursos. Han sido otros portavoces, han sido otros dirigentes del grupo, pero al califa Ibrahim no se le ha vuelto a ver en vídeos de este tipo, ¿no? Y curiosamente, este vídeo es de julio de 2014, una semana después del establecimiento del califato, y yo me acuerdo que cuando acabó su discurso, la crónica que me pidieron a mí era sobre el reloj que llevaba el califa. No sé si os acordáis. Porque no sé, le hicieron alguna foto con un zoom y parece que llevaba un reloj pues bastante lujoso. Entonces era como intentar... y yo trataba de explicar, ¿no? Aquí decía, pero no, vamos a ver, pero no estáis viendo lo que está diciendo este hombre. pero fijaros lo que está diciendo este hombre. Está hablando de califato, fijaros la bandera que tiene, fijaros lo que pone la bandera. Pues aquí la noticia fue el reloj, ¿no? Ahora ya nadie se acuerda del reloj. pero me llamó mucho la atención aquello, ¿no? Al principio como de menospreciar, ¿no? Decir, este paisano, ¿quién será, no? Pues este paisano es el que 2 años después nos ha puesto a todos en jaque, ¿no? Este es el mapa soñado que tienen ellos en la cabeza y el que difunden a través de las redes sin parar, la gran mancha negra, la extensión de su bandera, que no tiene fronteras, ¿no? Esto es, si llegaran a conseguir esto algún día, desde luego sería tremendo. En el punto Al-Ándalus, la verdad es que arriba, yo no sé si estaríamos nosotros o no. Yo creo que nosotros nos quedaríamos fuera. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? A mí me parece que este mapa no lo he hecho yo, ¿eh? Esto es un mapa de webs amigas, pero yo cuando lo vi dije la primera vez, bueno, pues nosotros y los Pirineos nos quedamos ahí, ¿no? Estamos ahí en la frontera, al menos. A ver si... Pero bueno, esto es el mapa que ellos más han difundido y que insisten en que es el sueño del gran califato, ¿no? Espero que no se cumpla. Pero bueno, es lo que vais a ver en su propaganda y cuando ellos hablan de fronteras finales, representaría una extensión así, ¿no? Imaginaria, creo yo. Realmente lo que tienen es esto. Esto es lo que tienen. No estamos hablando de un control de países como tal, ni mucho menos. Son grupos que han jurado lealtad o que siguen, digamos, siguen las técnicas, los pasos establecidos por el califato, ¿no? Y ahora mismo, está claramente en Siria y en Irak, que es donde tendrían su bastión principal, pero en Afganistán ya tenemos también, ellos le llaman provincias, hasta, ¿no? Pues entonces lo que han conseguido es una provincia en Afganistán, han conseguido otra en Yemen, en Arabia Saudí, la del Sinaí, en el norte de Libia, en el norte de Argelia, en Nigeria. Estos son 2, 4, 6, 8. Estos son los 8 puntos donde ahora mismo tenemos presencia de grupos activos relacionados con ellos directamente y que, que emulan muchas de las acciones. ¿Hasta qué punto hay una coordinación
de una estructura piramidal de poder que esté llevando las acciones en un sitio o en otro, hay una unidad de mando, yo no lo creo. Yo no lo creo, que ahora mismo tengan esa capacidad, pero sí que hay un trasvase importante de gente de un país a otro, eso sí lo hay. O sea, sí que hay libios que van a Siria a combatir y después regresan, sí que hay tunecinos, bueno, egipcios, Saudi Arabia, hay movimiento de gente entre países, con lo cual en un futuro próximo sí que puede haber una estructura de mando de otro tipo. Ahora mismo me cuesta pensar que la haya. Lo que sí hay es mucha repetición de los modelos, ¿no? Cuando en Siria comienzan las ejecuciones terribles delante de las cámaras, visten a la gente con los buzos de Guantánamo y les cortan el cuello, inmediatamente después vemos cómo a las semanas se repiten en el norte de Argelia. Cazan a un turista que estaba haciendo trekking en el monte francés, lo ponen delante de la cámara y repiten el modelo, o en Egipto con coptos, con cristianos. Los ponen en la playa, los visten con el buzo. ¿Esta orden llega desde el califa? No creo que directamente el califa diga, oye, tenéis que secuestrar a 23 coptos. No. Esto yo creo que son unas líneas generales que pueden marcar, que pueden inspirar a esta serie de grupos para que hagan estas acciones, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco acercándonos a la zona que yo más controlo y donde más trabajo, que es Irak y en Siria. Y en Irak y en Siria lo que tienen es esto. O sea, no, más que unas fronteras de un país propiamente dicho, digamos, el califato ahora mismo son manchas. Son estas manchas de influencia que veis, ¿no? En las más oscuras realmente son manchas donde yo no pondría, ahí no pondría ni un pie, y en las que veis en gris tampoco lo pondría, ¿no? Unas son zonas, digamos, de poder fuerte, estructurado, ya con una estructura municipal, digamos, y religiosa, y una presencia militar de ellos. Y las grises son donde igual no están militarmente, pero tienen presencia. Después te puedes encontrar con checkpoints, o sea, puestos de control de ellos, y te puedes encontrar con colaboradores de ellos, con gente cercana. Esto es ahora mismo como tienen ellos el mapa, ¿no? Como veis, el problema es como si fuera una especie de tumor que se está extendiendo por el país, ¿no? Es muy difícil de controlar, porque tú puedes controlar una bolsa en Palmira, pero inmediatamente vas a tener una bolsa al norte de Homs. Y estos grupúsculos también se mueven mucho, porque ellos también tienen el concepto y la trayectoria en su cabeza del trabajo de lucha de guerrillas, ¿no? Con lo cual, si tú pierdes un lugar donde te has hecho fuerte como Palmira, te vas al desierto a 100 kilómetros a otro lugar, te estableces ahí, das un golpe en un pozo de petróleo, en un pozo de gas, aguantas ahí hasta que vengan otra vez los militares, vas haciendo golpes diferentes, con lo cual las zonas de influencia grises también son muy peligrosas y son sobre todo son muy, o sea, se mueven muy fácil, ¿no? O sea, lo que hoy es seguro, mañana no lo es. Esto es ya extremadamente complicado si lo trasladamos a las calles, a las ciudades. En Damasco. En Damasco, por ejemplo, os podéis encontrar un barrio como Gros, que está bajo control del Estado Islámico, y crucéis el puente y el barrio que está al otro lado del puente, aquí, este barrio lo controla el gobierno. O sea, las fronteras son muy estrechas y las fronteras cambian de día a día. Los frentes se mueven mucho, con lo cual lo que hoy es seguro, mañana no lo es. Yo trabajo o intento trabajar sobre el califato, ¿no? ¿Qué fuentes de información manejamos? Esto es la primera gran mentira, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con lo que nos dan los servicios de inteligencia, muchas veces propaganda, lo que nos da la propia propaganda del grupo, que no paran. La verdad es que todos los días tenemos vídeos, discursos, fotografías, las últimas ejecuciones en alta resolución, en baja resolución, como quieras, tienes todo el material que necesites. Y después tienes los testimonios de vecinos y de supervivientes, ¿no? Que poco a poco van saliendo y te van contando. Hay mucha gente que se ha quedado allí colgada, su casa está en una zona que controla el califato y, por ejemplo, se tiene que ir a tratar a Damasco o a Bagdad, tiene que ir a tratarse un tumor porque los únicos hospitales para tratarlos siguen estando en las capitales, ¿no? Entonces su mujer y sus hijos se quedan en un lado, él tiene que viajar, después tiene que volver. Digamos que está dentro de los países, pero los países siguen funcionando, tienen que seguir funcionando. Entonces hay muchos civiles que se han quedado partidos con esta situación.
una frase que habéis oído mucho, que lo repetimos los periodistas, que es lo del agujero negro informativo, sobre todo esta semana, tras la liberación de los 3 colegas que han estado en Alepo, en este caso han estado con Al-Qaeda, no han estado con el Estado Islámico. Los 3 anteriores españoles sí estuvieron con el Estado Islámico. Yo a agujero negro me refiero porque no hay prensa local y no hay prensa internacional. No nos necesitan. Ellos tienen sus propios servicios de información, con lo cual no nos necesitan a nosotros para nada. Y me recuerda mucho a la sensación que tenía trabajando en el Afganistán talibán, ¿no? Que tú ibas allí, estabas en Kabul y te llegaba por eso, lo que decía la BBC, que le había filtrado el jefe de inteligencia o los servicios de inteligencia, que los talibanes han golpeado aquí, han golpeado allá. Pero claro, tú no podías ver nada ni te acercabas a sus zonas, ¿no? Es la misma sensación es muy complicado, ¿no? Pero es una frustración que, joder, no podéis saber la frustración que yo por lo menos siento una frustración diaria. Y realmente para nosotros, o en mi caso, la barrera, el muro se puso cuando empezaron a secuestrar y a asesinar a periodistas extranjeros, ¿no? El primero fue James Foley, todos periodistas independientes, pues James Foley, Sotlov, Kenji, que era japonés, y todavía tienen en su mano a John Cantley, que de vez en cuando lo utilizan en algunos vídeos, lo sacan allí para hablar de proezas militares, ¿no? Y una cosa que sí que me ha llamado la atención y me afecta directamente en mi trabajo es que desde que este grupo actuó en París y en Bruselas, todo lo que tocan se convierte en noticia. O sea, si ahora mismo hay un atentado con un muerto en Singapur por el Estado Islámico, es noticia. Si ese mismo atentado lo hace otro grupo cualquiera, no va a tener repercusión, ¿no? Han conseguido convertirse en trending topic, ¿no? Como se diría en el tema de las redes. Entonces, me gustaría, vamos a ver, esto es un poco, creo que lo habéis visto 1000 veces, o no, pero bueno, esto es un poco el discurso que obligan ellos a decir a una persona antes de cortarle el cuello, ¿no? Stephen Joel Sotloff. I'm sure you know exactly who I am by now and why I am appearing before you. And now, it is time for my message. Obama, your foreign policy of intervention in Iraq was supposed to be for the preservation of American lives and interests. So why is it that I'm having to pay the price of your interference with my life? Am I not an American citizen? You've spent billions of U.S. taxpayers' dollars, and we've lost thousands of our troops in our previous fighting against the Islamic State. So where's the American people's interests in reigniting this war? From what little I know about foreign policy, I remember a time when you could not win an election without promising to bring our troops back home from Iraq and from Afghanistan and to close down Guantanamo. Here you are now, Obama, nearing the end of your term and having achieved none of the above, and deceivingly marching us, the American people, into a blazing fire. I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Al-Manus and Mar and the most of them, despite our serious warnings. You, Obama, have yet again, through your actions, killed yet another American citizen. So just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue to strike the necks of your people. We've entered this evil alliance of America against the Islamic State to back off and leave. Bueno, ya sabéis cómo acaban estos vídeos. Los tenéis en internet si los queréis ver cómo acaban. Ahora mismo ya el debate sobre censurar o no este tipo de material yo creo que está fuera de lugar, porque al final la censura la pone uno mismo. El material está todo disponible en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, el discurso directamente este hombre le habla directamente al presidente de Estados Unidos, no, sin intermediarios. El Obama le apunta y dispara y ejecuta al ciudadano. En este caso, Steven es ciudadano estadounidense israelí. Fue el segundo de los periodistas que ejecutaron en live, ¿no? En directo a la cámara, que fue un salto. Yo desde luego no recordaba cosas así, ¿no? Y hasta que han llegado ellos, hasta tal punto han sofisticado ahora mismo el tema de las ejecuciones que vamos, ya sabéis que utilizan multicámaras, ahogan a la gente en las piscinas, les ponen
collares de explosivos, todo lo que se os pueda ocurrir, vamos, lo están probando todo y lo están haciendo, además lo están grabando, lo están editando, la verdad es que este es tremendo. Vamos a centrarnos en las partes que han liberado ahora mismo en Siria, ahora mismo hace un mes, que son las partes que yo he podido ver. Son dos ciudades, es Palmira, que igual os suena más que Cariatén, que es un pueblito cristiano. Y a la hora de trabajar en Siria, que es donde yo procuro ir cada 2 meses a Siria, hay que decir que el país está dividido en 3 zonas. Se puede trabajar en Siria todavía. La gente me pregunta, ¿se puede trabajar en Siria? Se puede trabajar con los kurdos sin ningún problema, hay extranjeros trabajando con los kurdos. Hay aquí una de las personas que más trabaja además es Donostierra, que es Carlos Cerutuza, de las personas que más y mejor trabaja con ellos. Y también se puede trabajar con el gobierno, se pueden pedir los permisos y tú puedes seguir trabajando en las zonas que controla el gobierno. Donde no se puede trabajar es en la tercera parte de Siria, que es la que está bajo control de grupos armados de la oposición. Y en esa zona los grupos más fuertes pues son el Estado Islámico, que es el que nos ha juntado hoy aquí, y Al-Qaeda, que en Siria se llama Frente al-Nusra, igual suena el nombre, ¿no? Bueno, el gobierno de Siria no tiene presencia en 2 provincias. Hay 2 provincias que las ha perdido del todo, que son Idlib y Raqqa, que son las que controlan estos 2 grupos. En esas provincias no hay presencia, pero en el resto sí hay presencia, aunque sea anecdótica. Incluso en las zonas kurdas sigue habiendo presencia del régimen. Hay que decir que Siria ahora mismo, y esta es una de las claves para todo esto, solo conserva una frontera, que es la frontera con el Líbano. Es la única frontera por la cual pueden pasar y entrar los ciudadanos sirios que viven en la zona que controla el gobierno. La frontera con Turquía la han perdido del todo. Los pasos fronterizos. Los pasos fronterizos con Irak los han perdido y con Jordania también. Con lo cual, el papel de los países vecinos para acabar con estos grupos es tan importante como ha sido su papel para que estos grupos emerjan. Son una de las claves, ¿no? O sea, Turquía, por ejemplo, es una de las claves para tener una insurgencia radical tan fuerte en Siria, ¿no? Con lo cual, una presión a estos 3 países vecinos sería fundamental para poder ahogar a esta gente, ¿no? Mientras que estas fronteras sigan abiertas y esta gente pueda seguir cruzando como quiera, trayendo armas o contando con una retaguardia segura, la guerra va a ser, con muchos bombardeos que hagas, va a ser imposible de ganar, ¿no? Bueno, se pueden visitar a los lugares liberados por el ISIS, los lugares liberados por el ejército, perdón, pero necesitas ahora 2 permisos, ya no es uno. Necesitas el permiso del Ministerio de Defensa y el del Ministerio de Información. Entonces vamos a ir primero a Palmira. Quiero que veáis cómo ha quedado Palmira después de 10 meses, ¿no? Esto era conocido. ¿Alguien ha ido a Siria? ¿Sí? ¿Conocíais Palmira? ¿Fuisteis a Palmira? Una maravilla, ¿no? Sí. Pues bueno, la verdad es que las ruinas no han quedado tan mal. Han destruido un par de templos, los vamos a ver ahora. Pero lo que es la ciudad moderna que estaba al lado, Tadmur, está destrozada. Estuvieron 10 meses en manos del Estado Islámico y lo que he dicho antes, aparte de la limpieza sectaria, en este caso, pues sobre todo lo que es las minorías cristianas, alawitas y chiíes, inmediatamente salieron, aplicaron una limpieza también cultural, ¿no? O sea, todos los templos, lugares de adoración, antiguas tumbas, las volaron. Y si no destruyeron más en Palmira es porque la propia gente que quedaba lo protegió, porque al final viven de Palmira. O sea, la gente que vive ahí vive del turismo y vive de aquello, ¿no? Entonces lo comprendieron. Pero a mí lo que me repetían la gente que se quedó allí es que los yihadistas lo que estaban buscando era un tesoro. Ellos tenían en su cabeza que el gobierno sirio guardaba ahí un tesoro de 2 toneladas de oro y por eso estuvieron cada día de los 10 meses buscando ese tesoro como locos, ¿no? Y al final pues parece que no apareció. Ahora, mira, ¿veis Damascus? Este mapa está en inglés. La carretera para ir a Palmira es la que sería la ruta amarilla, esa es la ruta lógica, son 200 kilómetros. El problema es que esa carretera está fuera de control. O sea, te puede tocar cualquier puesto de control, y puesto de control quiero decir de ellos. Entonces, pues tienes que dar un tremendo rodeo, tienes que irte hasta Homs, y después de Homs veis la otra carretera de arriba. ¿El puntero funciona? Ah, esta carretera de aquí. Esto ahora mismo es la auténtica frontera, ¿no? Y esta carretera, la tienen los rusos.
que yo pensaba que cuando Vladimir Putin dijo que los rusos se replegaban, yo pensaba que se replegaban. Pero claro, es Putin. Entonces, cuando dijo que se replegaban, realmente es que se desplegaban. No sé lo que quiso decir. El hombre tuvo un problema de conceptos, pero el tema es que esta carretera está totalmente tomada por los rusos. Quiero decir, tomada con tropas, artillería, o sea, como Dios manda, con bases al estilo de lo que tenían los americanos en Irak. O sea, un despliegue muy importante de rusos. Porque esa carretera ahora mismo es la frontera con esta gente, ¿no? La frontera del califato, y la están protegiendo los rusos. Están allí desplegados. Y es algo que yo hasta que no lo vi no me lo creí. Pero no solo los rusos. Es que en un puesto de control, cuando estábamos llegando, me pararon afganos. Eran afganos chiíes que habían traído los iraníes también. Entonces yo dije, bueno, realmente es una guerra mundial, ¿no? Están combatiendo también con los sirios, pero los puestos de control son suyos, son afganos, que yo pues, me he encontrado con ellos muchas veces en las coberturas en Afganistán, ¿no? Pues también están en esta carretera. Esta carretera ahora mismo es digamos, la madre del cordero, ¿no? Lo que más están protegiendo, porque si avanzan de ahí pueden cortar lo que es la vía principal de comunicación entre Damasco y Alepo, ¿no? Este sería ahora mismo el punto. Pero claro, son viajes muy largos, con lo cual ahora vamos a hacer este viaje hasta Homs y de Homs a Palmira, y este es Cariatén, que es la pequeña aldea cristiana que también han liberado, que también el viaje sería cortísimo, pero que también hay que volver a ir hasta Homs y hay que bajar luego por esta ruta hasta ahí. Prácticamente te pasas el día en la carretera, ¿no? Estamos hablando de viajes de 12 horas, con un poco de suerte para poder pasar todos los controles que hay por el camino. Vamos a ver un vídeo de Palmira, para ver qué os parece. Palmira, entre el humo que dejan las explosiones de las minas colocadas por el grupo yihadista Estado Islámico que ocupó este lugar durante casi un año. Así es la vista desde la fortaleza árabe del siglo XVII, uno de los monumentos más castigados por los combates. En este viaje nos acompaña un oficial que ha participado en la liberación de Palmira. Califica esta batalla como una de las más duras libradas por el ejército sirio debido a su importancia estratégica y simbólica. Hoy no se permite el acceso a las ruinas por motivo de seguridad. Equipos rusos trabajan en el desminado y estas son imágenes grabadas por ellos mismos. Equipos especiales venidos de Rusia han encontrado hasta el momento más de 3.000 minas en Palmira. Siguen con la limpieza y no se podrán comenzar las labores de rehabilitación hasta que este proceso termine. Los yihadistas convirtieron el museo de la ciudad en su cárcel. Camiones y furgonetas se llevan ahora a un lugar seguro lo que pueden rescatar. Este es el León de Alat, una estatua con más de 2000 años hecha añicos por el Estado Islámico. Desde Damasco, el ministro de Cultura recuerda que Palmira es patrimonio de la humanidad y pide al mundo ayuda técnica y económica para su rehabilitación. Llevará tiempo borrar las heridas de los 10 meses de califato y los duros combates para su recuperación. Están trabajando, esta es la parte cultural. Quería que la vierais. Bueno, ahora vamos a ver, luego tengo un vídeo muy cortito donde se ve el antes y el después y sobre todo las zonas que han destruido. Pero quiero que veamos ahora también el regreso de los civiles, porque además de ruinas, que es de lo que hemos estado hablando siempre, Palmira, aquí vivía mucha gente. Después de 10 meses en manos del grupo yihadista Estado Islámico, los civiles regresan a Palmira. Luego su viaje de ida y vuelta, rescatan lo que queda en sus casas y se van. La situación es aún inestable y hay que esperar a que el ejército dé su palabra clara. Esta mujer dice que han recuperado lo que han podido y que piensan volver en el futuro cuando todo se tranquilice. Tadmor es la ciudad moderna, levantada a las puertas de la histórica Palmira. Esto es lo que espera a los civiles a su regreso. Los yihadistas sembraron las calles de minas. A la destrucción de los combates hay que sumar el pillaje de las milicias posterior a la liberación. Nada más salir el grupo yihadista Estado Islámico, los civiles comienzan a regresar poco a poco a Palmira y lo que se encuentran después de 10 meses es destrucción y saqueo. Quieren vivir en este lugar, pero van a ser necesarios largos meses de trabajo para reconstruir esta ciudad. Los que tienen medios van en furgoneta, pero la mayoría debe hacerlo en autobuses. Meten como pueden sus cosas y se van con la esperanza de poder regresar pronto, pero nadie sabe cuándo.
La mayoría no quiere imágenes. I am crying. Este hombre llora por Palmira y pide ayuda para los sirios que no se merece semejante castigo. El Estado Islámico marcó cada casa. También hay panfletos llamando al martirio, a dejarse barba o a vestir el hijab. El califato es historia en Palmira, pero la pesadilla de la guerra sigue para los civiles sirios. Una cosa que me llamó la atención era esa, es que los combates por la destrucción, o sea, los combates por Palmira causaron mucha destrucción. Las minas en el asfalto también son muy difíciles de localizar, las minas en arena, en tierra, ¿no? Pero en el asfalto es más evidente, se ve, o sea, tienen que hacer agujeros y tienen que meterlas, hay mucha destrucción. Pero es que luego, las milicias que han avanzado con el ejército sirio, digamos, la primera fila del ejército sirio son paramilitares, son milicias totalmente sectarias, son alawitas, son de los grupos de las minorías, cristianos. Ellos avanzan y lo que hacen después es saquean sin ningún tipo de pudor, ¿no? Entonces la gente no puede volver ya a sus casas porque les han robado todo. O sea, si su casa no ha quedado destruida, se lo han robado absolutamente todo, ¿no? Y el caso de Palmira era hiriente porque estábamos mucha prensa internacional y estábamos viendo cómo seguían saqueando. La propia gente, el propio oficial que vino conmigo aprovechó el viaje y que mi coche iba vacío, yo no llevaba nada, para llevarse, creo que se llevó una vajilla, vasos, entró en una tienda de zumos, también se llevó ahí unos packs, mesas, sillas, se llevan todo lo que pueden, ¿no? Y esto es lo que más me llamó la atención del viaje fue el hallazgo de lo que era, lo que os he dicho antes, el material didáctico, ¿no? Pues el libro de matemáticas del Estado Islámico, el libro de ciencias naturales, y este era un ejemplo de las páginas de los libros de matemáticas donde los niños aprenden a contar con balas de Kalashnikov y donde también los huecos blancos que quedan en las páginas los rellenan siempre con el AK-47, ¿no? Vamos a ver el antes y el después de Palmira para que veáis sobre todo dónde ha sido la mayor destrucción en lo que es el patrimonio. Este es un vídeo de... que hay un antes y un después claro, ¿no? Tampoco ha sido una destrucción total como en otros lugares, precisamente porque parece que la población local se ha podido defender algo, ¿no? Vamos bien de tiempo todavía, ¿no? Está la gente animada todavía. Solamente vamos a acabar con Cariatén. No es Palmira, la destrucción tampoco es tan espectacular, pero esto es un sitio súper emblemático porque era uno de los pocos. En Siria quedan todavía lugares donde ya cada vez menos, donde cristianos y musulmanes viven juntos, pero no solamente viven juntos, sino que aquí había un montón de matrimonios mixtos, y esto ha pasado durante siglos, ¿no? Y este sitio se mantenía, está en mitad del desierto, como a unos 150 kilómetros de Palmira, y bueno, vamos a ver el vídeo, y esto es un poco o sea, no... Los lugares donde haya población mixta, desde luego, no tienen ninguna esperanza dentro del califato, y en el nuevo mapa que se está generando en el Oriente Medio cada vez menos, ¿no? Porque me cuesta pensar que los cristianos vayan a volver aquí, aunque han estado viviendo durante siglos. El grupo yihadista Estado Islámico no tuvo ninguna duda. Nada más conquistar Cariatén, arrasó el monasterio de San Elián, santuario siríaco católico del siglo V. El motivo, evitar que la gente adore a un dios que no es Dios. No retiraron ni la excavadora. Esto es lo que queda de este lugar considerado un símbolo de convivencia entre musulmanes y cristianos durante siglos. En el califato no hay lugar para las minorías religiosas, los cristianos lo saben muy bien y por eso cuando llega a una de sus aldeas el grupo yihadista Estado Islámico sale lo más rápido posible en busca de un lugar seguro. Al regreso les espera esto, muerte y destrucción. El califato
Califato hizo su bandera negra en Cariatén tras la toma de Palmira. Durante 6 meses este fue su cuartel general. Los civiles vuelven, recuperan lo que pueden en sus casas y se van. Este hombre dice que la convivencia entre musulmanes y cristianos se recuperará y acusa a los yihadistas de ser unos bárbaros. Para esta mujer la clave es que el ejército se mantenga en la ciudad. Dice que así todo puede volver a ser como antes. Pese a la falta de servicios, unos pocos optan por quedarse. Esta mujer cristiana escapó en el último instante del Estado Islámico y ahora espera que pronto vuelva al resto de vecinos. El Estado Islámico pierde terreno en Siria, pero la destrucción y el pillaje complican el regreso de los civiles. Más que quedan... vamos a ir pasando porque... Vamos a pasar. Este era un poco... Tenía preparado un vídeo de cómo era Cariatén antes. Pero bueno, vamos a dejarlo. Simplemente quería acabar pues diciendo eso, ¿no? Que los centros de población mixta y sobre todo en lugares como Siria, donde las confesiones vivían juntas durante siglos, vivían juntas pero no mezcladas, también hay que decirlo. El caso de Cariatén era bastante raro. O sea, los cristianos con cristianos, los suníes con suníes, chiíes con chiíes, vivían juntos pero no mezclados. Y eso se está acabando. Esta es la última Biblia que dejaron. Este es el estado que ha quedado ahora mismo el monasterio de San Elián y yo creo que no lo van a recuperar, ¿no? Y esta era la casa de cultura del pueblo. Casa de cultura, cine, centro de todo, que era el cuartel general empleado por el Estado Islámico. Y claro, cuando comenzaron los bombardeos, cuando empezó la artillería, esto es lo que queda después, ¿no? de los combates. A modo de reflexión, está claro que están perdiendo terreno físico. Se calcula que son 2/3, es lo que nos dice el Pentágono. Y lo que han hecho es cambiar su estrategia en las últimas semanas. Si estáis viendo un poco las noticias, están reforzando los ataques suicidas como los que han pasado en Bagdad. En una semana llevamos más de 200 muertos. Son sobre todo coches bomba. Son buenísimos. Con el tema de los coches bomba son muy buenos. Saben cómo trabajar el tema del coche bomba y sobre todo dónde ponerlo para hacer mucho daño, ¿no? Ahora mismo Bagdad es el gran objetivo. También habéis visto, hace una semana hubo un ataque contra una peña del Real Madrid, que es lo que más repercusión ha tenido aquí. No sé, la verdad es que no fueron porque fuera el Real Madrid, estoy seguro, porque ahí casi todos... Lo que pasa que cuando llegan a un pueblo, sobre todo como era en este caso 80 kilómetros de Bagdad, son pueblos muy pequeños y este sería el único sitio de reunión social, ¿no? Pero bueno, aquí un poco el enfoque que se dio fue otro. Después, está claro, cada vez está más claro que la victoria militar no es suficiente, como pasó con Al-Qaeda. ¿Cómo se acabó el problema de Al-Qaeda en Irak? ¿Qué hicieron los americanos para acabar con Al-Qaeda en Irak? Los compraron. Estados Unidos compró a todo lo que era la resistencia suní, les puso a sueldo de ellos, y mientras que ellos estuvieron allí funcionó. Se pararon los atentados, volvió la calma a Irak porque los habían comprado. ¿Qué van a hacer ahora? Aquello se acabó cuando los americanos salieron y le tocó al gobierno iraquí llevar adelante, seguir con los pagos. Y claro, el gobierno iraquí, en manos de la mayoría chií, no estaba dispuesto a seguir pagando a esta gente, ¿no? Con lo cual ahí se generó una serie de políticas absolutamente sectarias, que es lo que tenemos ahora en Irak, y se fue al traste. Y la gran batalla contra el Estado Islámico yo estoy seguro que va a ser en Mosul. Lo que estamos viendo en Siria es un aperitivo. Lo que viene de verdad es Mosul, que el grupo viene de allí, ¿no? El grupo viene de Irak, es donde tiene a su gente, es donde está profundamente arraigado y es donde la gente realmente prefiere vivir en muchos casos bajo el Estado Islámico que bajo el control de las milicias chiíes, ¿no? Ese es el gran drama. Quería acabar con un vídeo de tiros, porque muchas veces los vemos a ellos en sus vídeos tan espectaculares, ¿no? Cómo se preparan, cómo posan, cómo hablan como Musa Khalifa, los vídeos muy bien editados, pero ellos van a luchar con una GoPro en el casco, muchas unidades, ¿no? Y este es de los últimos vídeos que he visto, es el más espectacular, ¿no? Si queréis vamos a ver solamente un par de minutos. Esto es una ensalada de tiros auténtico, pero esto es la guerra en directo, o sea, sin cortes, sin filtros, así es como atacan ellos, ¿no? الله
muchos de ellos tampoco son expertos en el manejo de armas, hay de todo, ¿no? Algunos eran muy buenos, otros menos. ¿Veis? Van no solamente con cámaras en los cascos, sino que también ahora están yendo con drones, con aviones no tripulados. Con lo cual al día siguiente del combate tienen las imágenes desde abajo y las imágenes desde el aire, ¿no? رسالتي لأخوتي في دولة الخلافة أوصيكم بتقوى الله وحدثوا نفسكم بالعمليات الاستشهادية فإنها أقرب طريق إلى الجنة. الله يتقبلك الله يتقبلك إن شاء الله الله يتقبلك إن شاء الله راح سلم عليه راح سلم عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر بس لا تقتلهم وين الخاتم مالي؟ ها؟ لا 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 ابو هاجر ابو هاجر اشخاص ولا اشخاص لو درع هاك هاك ابو عبدالله la cámara los kurdos pudieron recuperar se ve que en muchos casos tampoco saben cómo manejar las cámaras, sobre todo, ¿no? Grandes expertos en el uso de explosivos, pero luego también hay gente que no Nada, quería acabar, si queréis los enlaces o lo que sea, os puedo pasar todos los enlaces, pero de este tipo de material hay mucho en la red. Y nada, yo creo que he cumplido con puntualidad británica, prácticamente, es británico, vamos a ver. Tenemos ahora el turno de preguntas. Muchísimas gracias. Vale, como decía Miquel, tenemos ahora un turno de preguntas, una media horita. Sí os rogaría brevedad en las preguntas, que es lo que nos permitirá que más gente pueda hablar y que a más gente pueda contestar. Así que quien quiera preguntar, que levante la mano, le pasaremos el micro. Voy a poner unas. Buenas tardes. Yo al señor Ayestarán le preguntaría sobre los atentados de París y Bruselas. Le preguntaría al que se escapó de París y después de 4 meses lo detuvieron, a ver si nosotros estamos informados, o estamos seguros. En Euskadi, por ejemplo. Porque yo le diría, ha tenido que tener mucho recorrido en 4 meses, desde París hasta que la detuvieron.
Si estamos seguros aquí, pues yo quiero pensar que sí, ¿no? O sea, con los datos en la mano, sí. Lo que tenemos que... ante este tipo de situaciones, yo lo que me remito siempre es a los datos, ¿no? Viendo los datos, los ataques que ha hecho ahora mismo este grupo en Euskadi hasta el momento son... Pues, por lo menos vamos a mirar... Lo único que tenemos ahora mismo son los datos y esperar que los servicios de inteligencia sean capaces de interceptar o de parar cualquier intento, ¿no? Después. Claro, sí. Sí, yo lo que creo es que no... Lo que han conseguido... Claro, lo que han conseguido realmente es precisamente esta pregunta, ¿no? Esta pregunta la tenemos todos en la cabeza y esto es el gran éxito para mí que han tenido, que es, han conseguido igual, sin tanto como nos pensamos, expandir una sensación de miedo que la hemos interiorizado todos, ¿no? Y esa es su gran victoria. Y eso sí, eso está ahí, eso, la sensación la tienes, la sensación de inseguridad, lo que pasa ahora mismo en los aeropuertos, lo que ha pasado hoy con el avión egipcio, ya vemos la mano de ellos detrás de todo, ¿no? Nos tienen que... Sí, eso es inevitable, eso lo han conseguido. Dicho esto, hasta ahora, desde luego, aquí no ha habido ningún golpe y esperemos que no lo haya, ¿no? No se sabe. No, ese tipo de información no lo va a difundir, no lo van a difundir, vamos. Pues claro, puede haber, sí, desde luego que puede haber. Sí. Hemos visto el mapa del califato, o sea, el mapa que teníamos en la cabeza es ese y yo creo que seguidores tienen en todos lados y en Euskadi por supuesto que tienen seguidores, no tengo ninguna duda. Tienen gente que... Tú vives en Jerusalén. Sí. Y, hombre, los israelitas supongo que estarán metidos indirectamente, pero directamente quizás los yihadistas no se atreverán directamente a meterse en Israel. Yo he ido muchas veces y vamos muchos grupos allá. Sí. Bueno, ¿te refieres a ver si Israel está detrás del Estado Islámico? No, y sobre todo ellos no van a atacar a Israel. Bueno, hay dos sitios, si os fijáis, de nuevo, con los datos de los últimos años, tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico, hay dos países en los cuales no han golpeado en Oriente Medio, solo hay dos. Uno es Israel y el otro es Irán. Curiosamente es el Estado judío y el Estado chií. Yo es la pregunta que se lo hago cada vez que me junto con los expertólogos, la gente que lo sabe todo y tal, yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Por qué no atacan a los que sobre el papel son sus grandes enemigos, ¿no? Y normalmente siempre me dicen pues porque no pueden, porque los servicios la seguridad es muy fuerte y también otro razonamiento que me hacen siempre es porque no les interesa entrar en una batalla directa. Prefieren seguir con estas batallas indirectas contra el caso de Irán, sobre todo, ¿no? Contra el caso de Israel es la gran incógnita, pero ahora mismo, hoy en día, no pasa nada en Oriente Medio, nada, sin que los israelíes y los iraníes estén detrás, vamos. Son las dos grandes potencias regionales, digamos. Bueno, creo yo, vamos, no sé, no, tampoco... Sí, antes has dicho que una de las fuentes de financiación era el petróleo, sí, que luego se ha el mercado negro. Pero yo entiendo que el petróleo se consume en Occidente. ¿Somos nosotros los que estamos financiando al final? Yo creo que con el petróleo pasa como con las armas, ¿no? Al final el petróleo fluye. Y en el caso del Estado Islámico, el petróleo básicamente lo estaban vendiendo en dos sitios. Era a través de Turquía, la fuente más clara, pero luego lo estaban vendiendo petróleo al propio gobierno sirio, ¿no? Pues te digo que al final el petróleo hay una necesidad y la gente lo compra. Te lo vende al Estado Islámico, te lo venda... Mira, España ha sido el primer país en importar petróleo de Irán después del final de las sanciones, ¿no? Con todo lo que se había armado aquí con Irán a vueltas, y al final el primer país de la Unión Europea que ha dado el paso de traer barcos de petróleo iraníes ha sido España. Bueno, no podemos comparar a Irán con el Estado Islámico, por favor, pero quiero decir que en este caso sí puede ser posiblemente que los derivados de ese petróleo que está vendiendo el Estado Islámico acaben aquí. ¿Por qué no? Sí, hola. Yo tenía un par de cosas. No sé si conoces las declaraciones de Nazanin Armanian,
publicadas hace un mes o así en el Viejo Topos, una profesora de origen iraní, acerca de las conexiones del Estado Islámico con Estados Unidos, con Israel, de las visitas que ha hecho Netanyahu a hospitales que tienen en los Altos del Golán. Pero en los Altos del Golán no está el Estado Islámico. Lo que está operativo, yo he estado en los hospitales, y Israel está atendiendo a yihadistas, pero estos yihadistas son, digamos, los que están financiados por Arabia Saudí y por Jordania, pero no es Estado Islámico. No, yo también, yo fui a eso, fui a ver si estaban ahí, pero no ella estaban. hablaba de esto y de las conexiones con... Sí, vamos a ver, Oriente Medio y teoría de la conspiración son sinónimos. O sea, las teorías de las conspiraciones, eso me lo creo, como me creo todo lo contrario. Pero sí, posiblemente, como te he dicho antes, me creo eso y todo lo contrario. Y luego otra de tipo más curioso, morboso, viviendo en Jerusalén, partiendo de Israel, ¿con cuántos pasaportes viajas por toda esta zona? Bueno, yo, los diplomáticos, la gente, los que en el momento que vives en Jerusalén, aunque vivas en la parte palestina, digamos, necesitas tener 2 pasaportes. Yo tengo un pasaporte para... O sea, yo salgo a las 7 de la mañana de Jerusalén y a las 4 de la tarde estoy en Damasco. Es un récord, lo he conseguido, he ido apurando los tiempos de viaje, pero realmente sí, luego cuando vuelves de vuelta y te paran en la frontera y tal, ¿y de dónde vienes? De Damasco. Y, joder, se quedan como... necesitas 2 pasaportes. Los sellos israelíes, hay países que no aceptan el sello israelí, pero los israelíes aceptan todos los sellos del mundo, aunque luego te van a poner todos los problemas del mundo para entrar. Pero lo cierto es que o sea, cada vez que llego a Líbano con los 2 pasaportes me da mucho respeto, ¿no? Ahora, por ejemplo, Líbano, todo lo que es policía de fronteras y demás, todo es Hezbollah, con lo cual tienes que andarte con mucho cuidado, cuando entras en Siria también, pero yo llevo los 2 documentos y siempre los llevo encima, no los ando escondiendo, yo los llevo encima y si algún día me preguntan, pues yo les enseñaré, soy periodista y, o sea, no merece la pena andar escondiéndote porque ahora mismo te hacen un Google y saben quién eres perfectamente, ¿no? Pero 2 pasaportes siempre. Kaixo, ¿cómo es tu seguridad por todas esas excursiones que andas? Mírame. ¿Estás seguro? ¿Vas bien? Sí, voy fenomenal. Sí. Sí, pero está mi madre delante, no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? No, bien. No, la verdad es que yo no me puedo quejar, ¿no? Me decía Tomás Alcoberro, que es un corresponsal, el decano de la prensa española en Oriente Medio, lleva en Beirut como 40 años, me dijo que tenía una flor en el culo. El día que me conoció me dijo, tú tienes una flor. Una persona así que habla con mucho fundamento, ¿no? Yo no sé, pero bueno, hasta ahora me va bien y toco madera, ¿no? Pero bueno, yo soy muy segurola, no me vas a ver a mí grabando esa ensalada de tiros en una pick-up, ¿no? Entonces tomas tus medidas de seguridad y sobre todo tratas de medir mucho tus pasos, a dónde vas. No me gusta ir con gente armada en el coche. No sé, tienes una serie de pautas que... Luego, por otro lado, violas otras cosas también, ¿no? Te dicen siempre que no repitas los hoteles, no repitas hábitos de conducta y yo pues hago la misma vida que hacía en Azpeitia, pues la hago allí. Voy siempre al mismo hotel, voy al mismo restaurante, me tomo el té a la misma hora... Y con la edad me estoy haciendo cada vez más hombre de costumbres, ¿no? Con lo cual, si un día me fichan y me siguen, pues ahí me tienen ahí. Pero bueno, por ahora me va bien. Me fío mucho de la gente y la gente, la verdad es que la gente es muy buena. Estoy viendo fotos y fotos, os he puesto muchas, igual no hemos hablado mucho del tema de los refugiados, pero muchas de las que estáis viendo son de los campos que hay en Jordania, porque... O sea, tenéis que saber que el mayor número de sirios se encuentran en Turquía, sobre todo, en Jordania y en Líbano. O sea, aquí ha venido un número muy pequeño. Sí, quería preguntar, en ese estado potencial islámico, ese estado en el que sueñan, ¿no? Sí. Hemos visto, bueno, la configuración de los países, hemos visto países de África. Sí. Mi duda, me ha parecido que no se veía Nigeria. Entonces pregunto por Nigeria en particular. ¿Se veía Nigeria o me equivoco? Sí. Vale. Sí, me vais a disculpar, pero en África la verdad es que no controlo tampoco mucho el tema, ¿no? He trabajado en lo que es el norte de África, pero en la zona negra no he trabajado. Y me encantaría, ¿eh? De esta gente que es los 2 países que he comentado al principio,
poco el sueño ese real, porque al final entender eso también será importante para ver cómo se puede terminar con eso, porque militarmente, si hay una persona que está dispuesta a ponerse un chaleco y volarse en Madrid, en Barcelona, aquí... Claro. Por eso digo que militarmente, la victoria, o sea, militarmente, digamos que están peleando con el 7º de caballería, ¿no? Tienen delante a los americanos, ahora están los rusos, más puede ser que den el siguiente paso y metan tropas de tierra, ¿no? No creo que lo hagan. O que los saudíes hagan lo mismo que están haciendo en el Yemen, también, que metan ahí un montón de tropa. Militarmente les vas a dar, les vas a machacar, les vas a ganar su territorio, yo creo que sí. Porque el desequilibrio de fuerzas es total, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Al día siguiente vas a tener un hombre que se te inmola en el metro de Barcelona o en el de, yo qué sé, o en el de Bilbao. Es que eso, por eso te digo que aquí militarmente, o sea, la solución militar sola no vale, ¿no? Y el trabajo de la inteligencia es fundamental con esta gente, pero fundamental. Y bueno, eso hay que decir también que yo creo que en este caso el trabajo que está haciendo España yo creo que está siendo bueno. En el caso de España. Me parece, o por lo menos las cosas que me han llegado, la gente con la que he podido estar, me parece que hay poco madera, vamos, estas cosas. Pero bueno, me parece que hasta ahora, sobre todo teniendo los datos en la mano, el trabajo está siendo bueno, ¿no? Pero claro, eso no significa que mañana no pueda pasar. La recuperación de Palmira puede animarnos a pensar en positivo en otras zonas en cuanto a recuperación, digo. La recuperación del patrimonio, dices. Sí, o la reconquista, digamos. Sí, reconquista, digamos. No sé qué decirte. No sé qué decirte porque ahora mismo el ejército sirio no existe por sí solo. O sea, están absolutamente en manos de lo que quieran los países extranjeros, ¿no? O sea, la solución ya no está en manos de ellos. Ahora mismo esta guerra se va a ganar si los países fronterizos cierran las fronteras a esta gente y ejercen un control de verdad. Si hay una presión militar aún más fuerte por parte de la alianza que lidera Estados Unidos y por parte de Rusia, y creo que esos dos factores ahora mismo son pero sobre todo el tema de las fronteras, ¿no? Si no se controlan las fronteras no se les va a ganar nunca, y van a seguir llegando a Europa. Y esta gente no viene en patera, estos no vienen en patera, estos no vienen en un barco, no, estos vienen en avión. Estos tienen pasaportes. Tienen todo en regla. Estos pueden viajar. Bueno, al menos los que han actuado hasta ahora, vamos. No son... Bueno, pero sí hay esperanza, ¿eh? Por supuesto, yo voy a volver. Yo creo que sí, yo creo que se le va a ir quitando terreno al califato, ¿no? Pero es que lo que queda detrás es tan desolador. O sea, yo que he conocido estos sitios como eran antes, a esta gente cómo vivía, que eran países, es que Irak era un país antes de 2003, era un país. Es que Siria era un país, es que eran países, pero países, con unas dictaduras horribles, las cosas como son, pero con una calidad de vida, si lo comparamos a lo que tienen ahora, infinitamente superior, pero infinitamente superior. Eran países, con un grado de educación, o sea, sin analfabetismo, sin problemas de salud, eso se ha acabado. Entonces ahora estás en sitios, en estados fallidos, en una zona tan complicada y con grupos tan radicales, pues tienes y con este choque sectario tan fuerte, pues tienes el caldo de cultivo perfecto para que esto dure. Eskerrik asko, Mikel. Hemen egotegatik. Galera txiki bat, ze desberdintasun dago ISIS eta Daesh hitzen artean? Gauza bera da, terminologia da, bai. Hasi zirenean, presentatu ziren estatu islamikoa bezala, eta batzuk erabiltzen dugu hitz hori, estatu islamikoa, nik erabiltzen dut hori ez nahaztegatik, jendeari ez nahaztegatik. Beste komunikabide askotan erabiltzen dute Daesh araberaz, nahiko, ez dakit, berai etzaile gustatzen, Daesh esatea. Orduan, komunikabideetan esan dute, etzaile gustatzen, orduan gu erabiliko dugu Daesh, ez? Hori da arrazoia. Beste batzuk ISIS, baina gauza bera da, bakarrik eta izen aldaketa besterik ez. Eta hori ja komunikabide bakoitzak erabiltzen du ze izen erabili, ez?
daude gobernuaren kontrako miliziak edo horiek. Bai, Sirian, une honetan, oposizioa kontrolpean duen Sirian, ez dakit zenbat talde egongo diren, baina esango nuke ehunka talde edo milaka. Damaskon hasieran 2011 urtean mugitzen ginen, bi aldeetan, posible zen mugitzea, ez? Orduan talde hauek ez zeuden oso indartsu eta posible zen mugitzea, ez? Alde batetik bestera, ni gobernuarekin sartzen nintzen, baina beste aldera joaten nintzen baita lanera. Hasieran posible zen, pero poliki zinezkoa bihurtu zen, ez? Baina kontrola aldatzen zen kale batetik bestera. Kale honetan daude, talde bat, izen batekin eta aldameneko kalean beste bat. Eta hori gertatzen da zetabatako baiketekin. Zergatik baitzen dituzte kazetariak, zer gertatzen da, igual kazetariak sartzen dira kontakto batekin, talde batekin sartzen dira, hasten dira lanean, talde horrekin daude lanean babestuta daude, armada batekin enpotratuta zauden bezala, zu zaude horiekin lanean, zer gertatzen da, aldatzen zara, joaten zara beste auzo batera, eta auzo horretan talde horrek ez du aginterik. Orduan, talde horretako jefeak esaten du, zer egiten dute hauek hemen. Venga, etorri. Orduan, azkenean hori da arazoa, talde asko daudela, gehiegi. Eta horregatik ere ezin da kontrolatu oposizioa edo hala, ez? Errusia kontrolatzen du gobernu. Siriako gobernua Errusia eta Iranen kontrolpean dago. Moskuk esaten duena, Damaskok egingo du, 100%. Baina oposizioan ez da hori gertatzen. Oposizioa joaten dira negoziatzera, Saudi Arabia kontrolatzen dituen taldeek esaten dute gauza bat, Katarrekoak beste gauza bat, Turkiako beste gauza bat, Amerikarrek beste gauza bat, hori da, hemen horregatik joko luze ez. Oso zaila da kontrolatzea zer gertatzen den oposizioan honetan. Beste galderarik? Beno, besterik ezean orduan, eskerrik asko benetan denoi, Deustuko Unibertsitatearen eta Donostiako Jesuiten izenean hemen egoteagatik, eta esker beroenak Mikel Ayestarani gaurko hitzaldiarengatik benetako